Ahora vamos a ver los efectos que tiene el aumento y la disminución de la poscarga en la intensidad de los soplos. Entonces, ya en el video anterior vimos como aumento de poscarga a la maniobra de puño o hand grip. Ahora vamos a ver esto más qué cosas disminuyen la poscarga, que principalmente van a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y también nitratos. Entonces rápidamente repasamos cómo aumenta la poscarga al hacer hand grip. Luego vemos el efecto de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los nitratos. Y luego vemos cómo esto altera la intensidad de los soplos. Entonces ponemos, aquí está el corazón, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Aquí están las venas cavas. La sangre regresa de las venas cavas, pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha. Luego tenemos los capilares alveolares. Finalmente tenemos las venas pulmonares. De aquí la sangre pasa a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y de aquí la sangre pasa a la aorta y de aquí a la circulación periférica. Entonces, en el video anterior vimos hand grip o hacer puño, cómo esto nos va a aumentar la poscarga. Y esto es porque si hacemos contracción de la muñeca, de los dedos, esto es contracción, perdón, si hacemos flexión de la muñeca, flexión de los dedos, esto es contracción de los músculos de acá, de los músculos del antebrazo. Y al hacer contracción de los músculos del antebrazo, estamos comprimiendo a las arterias. Al comprimir a las arterias vamos a tener un aumento de la resistencia periférica total. Un aumento de la resistencia periférica total, o sea, la presión aquí en la circulación sistémica o cuando menos en las arterias de los brazos y la aorta, vamos a tener aumentada la presión. O sea, al ventrículo izquierdo le va a costar más trabajo pasar la sangre hacia la aorta porque está aumentada la presión aquí, entonces le cuesta más trabajo al ventrículo. O sea, vamos a tener un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Ahora, la contraparte son los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y los nitratos. Cuando damos un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, ya sabemos que esto promueve la vasodilatación. Igual que los nitratos, de otra forma totalmente distinta, pero los nitratos como es amilnitratos, esos hacen vasodilatación. Y al hacer vasodilatación tenemos una disminución de la presión, o sea, vamos a tener una disminución de la resistencia periférica total. Dicho de otra forma, al ventrículo izquierdo, si está vasodilatada la circulación sistémica, le va a ser más fácil pasar la sangre a la aorta, porque está vasodilatado, digamos, no está apretada, no está aumentada la resistencia periférica total. Entonces, los nitratos y los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina hacen una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de aumentar la poscarga o disminuir la poscarga en las valvulopatías. Entonces, empezamos con estenosis de la válvula aórtica. Digamos, esta tabla ya la vimos en el video anterior, pero la ponemos para contrastar con esta. Entonces, si tenemos estenosis de la válvula aórtica, esto es que la válvula aórtica, cuando se abre poquito, no se abre por completo, sino que se abre poquito. Entonces el soplo se da cuando el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre pasa por ese orificio estenosado. Si aumentamos la poscarga, o sea, aumenta la presión aquí, al ventrículo izquierdo le va a costar más trabajo o digamos va a ser más difícil pasar la sangre del ventrículo a la aorta. Y recordamos que lo que genera los soplos es el paso de la sangre a través de un orificio pequeño. En este caso, mientras más sangre pase por aquí, por la válvula aórtica estenosada, más intensidad vamos a tener. Al ventrículo izquierdo le cuesta más trabajo pasar la sangre hacia la aorta porque aumentamos la poscarga al momento de hacer hand grip. Entonces menos sangre
que va a pasar del ventrículo a la aorta. Por tanto, vamos a tener una disminución de la intensidad del soplo. Dicho de otra forma o al revés, si disminuye la poscarga, o sea, si al paciente le damos un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina o un nitrato que nos hace vasodilatación, o sea, que es una disminución de la resistencia periférica total, haciendo que sea más fácil que la sangre pase del ventrículo hacia la aorta, entonces más sangre va a pasar y entonces mayor intensidad del soplo vamos a tener. Ahora con la insuficiencia de la válvula aórtica. Si tenemos insuficiencia de la válvula, esto es que la válvula cuando se tiene que cerrar, no se cierra bien, o sea, se queda un poco abierta. Y es al momento de la diástole donde la sangre va a pasar o puede pasar de la aorta hacia el ventrículo. Porque parte de la sangre va a avanzar, pero parte de la sangre también se puede venir para acá. Y si la válvula está cerrada, pues no pasa nada. La única salida es que la sangre siga avanzando. Pero si esta válvula está un poquito abierta, la sangre se puede regresar al ventrículo. Y ese paso de la sangre hacia el ventrículo genera un soplo. Si aumentamos la poscarga, o sea, si aumenta la presión aquí, si tenemos más presión aquí, recordemos la frase de todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. No es así de fácil, en realidad es como todo va de donde hay más energía, donde hay más energía. Todo va de donde hay más energía, donde hay menos energía. Pero básicamente podemos pensarlo como todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Si aumentamos la poscarga al hacer hand grip, al hacer puño, se aumenta la presión aquí. Entonces hay más presión aquí que la del ventrículo cuando el ventrículo se está relajando. Y si el paciente hace hand grip, va a haber aún más presión aquí en la aorta que cuando el ventrículo se está relajando. Entonces la sangre va a pasar de la aorta al ventrículo. O sea, si el paciente no hace puño, si tenemos insuficiencia de la válvula aórtica y el paciente no hace puño, de todos modos, parte de la sangre va a ir de la aorta al ventrículo, porque al momento de la diástole, la aorta tiene más presión que el ventrículo. Entonces la sangre va de la aorta al ventrículo. Si al paciente le decimos que haga puño, entonces vamos a tener aún más aumentada la presión aquí en la aorta, y entonces, como hay mucha más presión aquí en la aorta que en el ventrículo al momento de la diástole, más sangre se puede regresar, porque todo va de donde hay más presión a donde hay menos. Si le aumentamos la presión aquí, la sangre es más fácil que se regrese al ventrículo, aumentando así el soplo de la insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces lo opuesto es que si al paciente le disminuimos la poscarga, al darle nitratos o inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, le promovemos la vasodilatación, le disminuimos la resistencia periférica total y entonces es más fácil que la sangre pase del ventrículo izquierdo hacia la aorta y como está dilatada la circulación, pues es más fácil que la sangre se siga hacia donde está la vasodilatación, porque ahí es donde está disminuida la presión. Todo va de donde hay más presión a donde hay menos. Entonces disminuye la intensidad del soplo porque sangre que pasa a la aorta y ya está dilatada la circulación, pues es más fácil que se siga. O sea, es más difícil que la sangre se regrese, porque básicamente la sangre se va a seguir. Ahora vamos con la estenosis de la válvula mitral. Entonces, si la válvula mitral está estenosada, eso es que la válvula cuando se tiene que abrir, se abre poquito. Y en el caso de la insuficiencia de la válvula mitral, eso es que cuando la válvula se tiene que cerrar, no se cierra por completo. Aquí, los soplos que se dan por estenosis o insuficiencia de la válvula mitral principalmente dependen del llenado de la aurícula. Pero al hacer puño o al dar inhibidores de la enzima convertida de angiotensina o los nitratos que nos hacen cambios en la poscarga, esto no especialmente altera el que tanto se llena de sangre la aurícula izquierda. Entonces no especialmente vamos a tener cambios, ya sea en la estenosis o en la insuficiencia de la válvula mitral, al hacer cambios en la poscarga. Entonces estas las dejamos. La que puede tener más efecto es la de la insuficiencia de la válvula mitral, porque esta no solo depende de la aurícula, esta depende también del ventrículo. Entonces, en la estenosis de la válvula mitral, lo que genera el soplo es cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo.
Entonces, principalmente lo que está generando el soplo es la cantidad de sangre que hay en la aurícula. Y esto no se ve alterado por alteraciones en la poscarga. Por eso aquí lo dejamos así. Si queremos ser más estrictos, hablando de la insuficiencia de la válvula mitral, eso es que la válvula no se cierra bien cuando se debería de cerrar. Y entonces, ¿qué pasa? Si aumentamos la poscarga. Si aumentamos la poscarga, está más apretada la circulación. Tenemos vasoconstricción, está más apretada, tenemos aumentada la presión, tenemos aumentada la resistencia periférica total. Y dijimos, al ventrículo le va a costar más trabajo o le va a ser más difícil pasar la sangre del ventrículo a la aorta. Y si tenemos insuficiencia de la válvula mitral, pues si al ventrículo le está costando trabajo sacar la sangre por esta vía de salida que es la aorta, aquí tenemos otra vía de salida que es regresar la sangre hacia la aurícula. Entonces el hecho de aumentar más la presión aquí, en la circulación periférica, hace que sea aún más fácil pasar la sangre acá. O bueno, no es que sea más fácil, pero si le cuesta más trabajo pasarla para acá, pasarla hacia la aorta, pues la sangre se va a ir hacia este lado que está más facilitado. Digamos, no es per se que le cueste menos trabajo pasarla del ventrículo hacia la aurícula, de lo que le hubiera costado pasar la sangre del ventrículo hacia la aurícula si no hubiéramos hecho el hand grip, sino que al hacer el hand grip, al hacer el puño, está más difícil o más dificultada pasar la sangre hacia la aorta. Y entonces, ¿qué es más fácil? ¿Pasar la sangre hacia la aorta o pasar la sangre hacia la aurícula? Pues pasar la sangre hacia la aurícula. Entonces, más cantidad de sangre se va a ir hacia la aurícula que hacia la aorta, promoviendo el soplo de la insuficiencia de la válvula mitral. Dicho de otra forma, si disminuimos la resistencia periférica total al dar nitratos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, entonces vamos a tener que al ventrículo izquierdo se le va a hacer un poco más fácil pasar la sangre del ventrículo a la aorta. Entonces, si antes de dar los nitratos, por ejemplo, teníamos una cantidad X de sangre que se pasa del ventrículo a la aurícula, ahora al dar los vasodilatadores, que esto nos disminuye la resistencia periférica total, promueve o es más fácil que la sangre pase a la aorta y entonces más cantidad de sangre se nos va a ir a esta vía, más cantidad de sangre se nos va a ir a la aorta, o sea, menos cantidad de sangre se va a ir de regreso hacia la aurícula, o sea, vamos a tener una disminución del soplo en la insuficiencia de la válvula mitral. Cuando tenemos una comunicación interventricular, estos los ventrículos están comunicados. El soplo se da cuando el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre pasa de donde hay más presión a donde hay menos, o sea, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Si aumentamos la poscarga, digamos, estamos teniendo el mismo efecto que cuando hablamos de la insuficiencia de la válvula mitral. Si aumentamos la poscarga, al ventrículo izquierdo le cuesta más trabajo pasar la sangre hacia la aorta. Y está fácil pasar la sangre hacia el ventrículo derecho, porque dijimos, todo va de donde hay más presión a donde hay menos. Aquí el que tiene más presión es el ventrículo, pero si le estamos aumentando la presión aquí en la aorta, pues le va a costar más trabajo. Y está más fácil pasar la sangre a una cavidad que tiene menos presión que el ventrículo, que va a ser el ventrículo derecho. Entonces, el aumentar la poscarga, como se dificulta más pasar la sangre para acá, pues es más fácil pasarla a este lado, o sea, más sangre va a pasar para acá, o sea, vamos a tener un aumento del soplo al aumentar la poscarga. Dicho de otra forma, si al paciente le damos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o los nitratos, le hacemos vasodilatación, disminuye la resistencia periférica total, es más fácil pasar la sangre hacia la aorta. Y entonces, como es más fácil, o como ya le facilitamos la vía de pasar la sangre hacia la aorta, pues es menos sangre que se va a ir al ventrículo derecho, porque hay más sangre que se va a la aorta, disminuyendo así el soplo que se da por el paso de la sangre hacia el ventrículo derecho. Vamos a tener la cardiomyopatía hipertrófica obstructiva. Cardiomyopatía hipertrófica obstructiva, que está...
aquí está el septum interventricular, aquí está la aorta, esto lo vimos varias veces, aquí está la aorta y aquí está la válvula. Cuando tenemos hipertrofia del septum interventricular, crece demasiado el septum, que aquí vemos cómo empieza a comprimir a la válvula. Empieza a comprimir a la válvula. ¿Qué pasa cuando tenemos un aumento de la poscarga? Si aumenta la poscarga, dijimos que al ventrículo izquierdo le es más difícil pasar la sangre hacia la aorta. Dicho de otra forma, es más sangre que se va a quedar en el ventrículo, porque le cuesta más trabajo sacarla. Y dijimos que si hay más sangre en el ventrículo, el ventrículo pues está dilatado. Y al dilatarse el ventrículo, se separan las estructuras. El septum engrosado y la raíz de la válvula, la raíz de la aorta, se van a separar. Se separan. Porque si está el ventrículo y el ventrículo crece, pues las estructuras están más separadas. ¿Por qué digo que el ventrículo crece? Porque está conteniendo más sangre. ¿Por qué contiene más sangre? Porque le cuesta más trabajo pasarla hacia la aorta en el caso de aumento de la poscarga. O sea, el soplo de la cardiopatía hipertrófica obstructiva disminuye al aumentar la poscarga. En cambio, si disminuimos la poscarga, o sea, si hacemos vasodilatación, esto promueve o hace que sea más fácil pasar la sangre del ventrículo hacia la aorta. O sea, promoviendo el paso de la sangre a través de un orificio que está obstruido por el crecimiento del septum. Y paso de sangre por acá es lo que genera el soplo, o sea, aumenta la intensidad del soplo. Y el otro es el prolapso de la válvula mitral. Aquí es, digamos, básicamente el mismo efecto. Si tenemos aumentada la resistencia periférica total por hacer puño, hacer hand grip, esto hace que sea más difícil pasar la sangre del ventrículo a la aorta. O sea, más sangre se queda en el ventrículo izquierdo. Y cuando tenemos prolapso de la válvula está como más arriba, está como metida hacia la aurícula. No es que haga esto, no. Solo que está como más arriba, como metida hacia la aurícula. Si el ventrículo está más lleno, pues la sangre que está en el ventrículo empuja hacia arriba la válvula. Y para cuando viene la contracción, es la fuerza de la contracción la que empuja aún más la válvula, y este empujón es el que suena, ese es el soplo. Pero si ya la válvula estaba un poco arriba, por el hecho de que el ventrículo está pues más lleno de sangre, por el hecho de que le cuesta más trabajo pasar la sangre a la aorta, al momento de contraerse, no es mucho la cantidad que la válvula se va a subir, sino que se va a subir poquito. O sea, la intensidad del soplo va a disminuir porque el ventrículo tiene más sangre. Dicho de otra forma, si le damos un nitrato o un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina al paciente, disminuye la resistencia periférica total, entonces es más fácil que la sangre pase del ventrículo hacia la aorta, entonces el ventrículo va a tener menos sangre, y si tiene menos sangre, la sangre entonces no está ejerciendo presión en la válvula, entonces la válvula pues va a estar como abajito, como abajo, y al momento de la contracción es la fuerza de la contracción la que va a empujar la válvula, y ahora sí la válvula tiene pues bastante para subirse, porque aquí está abajito, y cuando viene la contracción, la fuerza de contracción sube la válvula. En el caso cuando el ventrículo estaba lleno de sangre, la sangre empujaba la válvula y entonces esto ya la dejaba bastante arriba. Cuando viene la contracción, pues ya no hay mucho más que se pueda subir la válvula. Aquí, como el ventrículo se queda más vacío, porque es más fácil pasar la sangre hacia la aorta, al disminuir la resistencia periférica total, la válvula pues se queda como abajito. Y al momento de la contracción es mucho lo que la válvula puede subir. O sea, aumenta el soplo. Aumenta el soplo. Entonces, ¿qué cosas aumentan la poscarga? Hacer puño, porque esto nos contrae las arterias de los brazos, aumentando la resistencia periférica total. ¿Qué cosas disminuyen la poscarga? Los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y los nitratos. Y de hecho son estos medicamentos los que utilizamos para tratar algunos de estos soplos. La estenosis de la válvula aórtica disminuye en intensidad cuando el paciente hace puño, o sea, aumenta la intensidad al dar un vasodilatador.
la insuficiencia de la válvula aórtica, la poscarga, el soplo disminuye al dar un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, al igual que la insuficiencia de la válvula mitral disminuye al dar un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina. Por eso, el tratamiento para estas valvulopatías, insuficiencia de la válvula aórtica e insuficiencia de la válvula mitral, son los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, en parte. La comunicación interventricular también disminuye al dar los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. La cardiomiopatía hipertrófica obstructiva aumenta al dar los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. O sea, el soplo disminuye cuando al paciente le decimos que haga puño. Y el prolapso de la válvula mitral, igual que la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, aumenta la intensidad al dar los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina y disminuye la intensidad al hacer puño.